Buenas tardes. Antes de dar inicio al vídeo, la historia la tuve que eliminar y volver a subir, debido a que después de leer mi propia historia sentía que se podía mejorar. Tras un mes completo, al fin he logrado pasar al español el prólogo de la historia. Debido a que esta historia está unida a las demás de mi canal, es un gran reto, pero espero poder llevar un buen ritmo y hacer un buen trabajo. También debo aclarar que en edición no esperen mucho, puesto que aún no encuentro los personajes que realmente puedan encajar en apariencia con los míos, por lo que este video por ahora solo contará con música y algunos efectos de sonido. De mi parte es todo y espero les guste la nueva historia. Nos vemos. Reyes y dioses. Prólogo. La creación. Hace muchos años atrás, hubieron 5 dioses que vivían en un gran palacio conocido como Naxtimel. En aquel lugar, al sentirse solos y pasar días de aburrimiento, hablarían entre ellos en busca de una solución o idea que favoreciera a todos. ¿Y si cada uno crea su mundo y una especie de vida a nuestra semejanza? ¿No creen que los habitantes de esos mundos puedan otorgar esa pieza faltante a nuestras eternas vidas? Menciona uno de los dioses con júbilo en sus palabras. Todos se miraron unos a otros preguntando: ¿qué quieres decir con eso? Su respuesta fue dada en forma de un movimiento con las manos, creando ante la vista de todos una esfera y llamando a esto Himmel. Un mundo para los habitantes que aquel dios crearía y puedan vivir sin preocupación alguna. Esta muestra de su creación bastó para que los demás dioses crearan sus mundos, y fue así como una de las diosas llamada Génesis decidió crear un mundo pacífico y próspero. Una raza de seres amorfos, cada uno con distintas categorías según sus capacidades. Pero, solo unos cuantos tenían la apariencia humana y grandes alas saliendo de sus espaldas. Otra de las diosas llamada Einemenge decide hacer su mundo con una raza semi-humana, híbridos, humanos con rasgos animales. El tercero de ellos, llamado Euikeit, creó su mundo con una raza de seres con habilidades y poderes distintos, aunque carecían de un conocimiento más civilizado, pues preferían vivir en entornos naturales y su comportamiento era acorde a su manera de vivir. El cuarto dios, llamado Wolstan, creó un mundo más grande a comparación del de sus hermanos, y moldeó una raza de seres casi perfectos. Él los llamaba Erben, seres con una apariencia pequeña, llegando apenas a medir 1,50 m, pero tenían una gran inteligencia y tecnología. Y por último, el quinto de ellos. Esta diosa era la más amable de todos, su nombre, Liebe. La especie de seres que había creado, en apariencia no había nada que los hiciera destacar a excepción de unos cuantos, eran sus habilidades las que hablaban por ellos. Los años pasaron, sus creaciones prosperaron, cada dios visitaba sus mundos y eran adorados por todos. Incluso llegaron a levantar estatuas para que las nuevas generaciones conocieran a sus creadores. Todo tenía un orden y un ciclo de vida. Pero, como cada dios no podía dejar el palacio por demasiado tiempo, y esto debido a que su poder era la fuente vital de sus mundos, irse por demasiado tiempo podría causar que sufrieran algunos cambios naturales y carezcan de algunos recursos vitales. Por esta razón, únicamente podían visitar los mundos por algún tiempo indefinido. Años después, en el mundo de Himmel, hubo una guerra que desató el caos y la destrucción en una parte de este mundo. Un enemigo desconocido apareció durante la ausencia de su diosa, lo que provocó que muchas vidas se perdieran en el proceso. Cuando su diosa se enteró de los sucesos caóticos llevados en su mundo, decide crear 12 armas con poderes únicos para hacer frente a este enemigo. A esta guerra que se llevó a cabo se le conoció como la Gran Guerra. Tras medio año de haber derramado sangre, el enemigo fue derrotado y todo Himmel recuperó la paz y tranquilidad que habían perdido. Cuando la diosa regresó a Naxtimel, las armas habían sido puestas bajo el cuidado de guardianes para evitar que cayeran en manos equivocadas. Y fue así como todo terminó. Después de la guerra, en Himmel, surgió un nuevo rey, alguien que se negaba a creer en un dios. Para él, esto se volvió ridículo, había sido parte de la Gran Guerra y un sobreviviente, pero buscaba más, ansiaba el poder, tenía envidia y celos de la diosa. Quería esa misma atención, ese mismo poder y privilegios. Por ello, se dispuso a hacer cualquier cosa con el fin de obtener lo que buscaba. Tras un largo viaje, llegó al lugar en donde se rumoreaba, aún se encontraba el enemigo que había sido derrotado por la diosa. Era conocida como Morrigan. Cuando el rey llegó ante ella, ofreció su vida y la de todo su reino a cambio de poder, además de la ubicación de las armas que habían sido creadas para acabar con ella. Ella aceptó su trato con una condición: acabar con el guardián de la diosa.
Aquel rey estaba intrigado por saber de quién se trataba ese supuesto guardián. Pero decidió no preguntar. Sin medir más palabras, salió del castillo para ir en busca del guardián, algo que no sería fácil. Tampoco lo era el encontrar las armas antes que los demás. Al igual que él, otros reinos estaban en busca de las armas para tenerlas como medida de precaución. Por lo que, era una carrera contra reloj. Había logrado ganar reputación de ser un rey sanguinario y despiadado, temido por varios pueblos pero también por reyes, su gran ejército conocido como Krieger. Era demasiado poderoso y numeroso. Su rey estaba orgulloso de sus guerreros. No había nada ni nadie que los pudiera detener. Incluso llegaron a tener fuertes enfrentamientos con gigantes. Después de haber derrotado algunos reinos y pueblos, no solo su ejército se multiplicó a cantidades exageradas, también aumentó su confianza y ego, al punto de creer que era invencible. Pero aún no lograba encontrar al guardián. No fue hasta que deciden ir hacia el norte. Ante lo evidente, uno de los prisioneros comenzó a gritar que lo soltaran, pues en ese lugar habitaba un rey que no debía ser desafiado. Incluso mencionó que habían otros reinos cuyos guerreros eran increíbles. El rey, en lugar de preocupación, mostró interés por conocer lo que había más allá de más montañas. Movido una vez más por ese deseo implacable de seguir estando por encima de todos, decide ir a las montañas a enfrentar a quien en ese lugar reinaba. El nombre de aquel rey es Baltazar, mejor conocido por su seudónimo, el Rey de los Lobos. Esa misma tarde, el rey partió de su castillo acompañado por un grupo medianamente grande, con rumbo a donde se supone debería habitar el rey del norte. Pero antes de llegar ahí, el ejército se encontró con un pueblo pequeño que estaba bajo el cuidado de Baltazar. Esto era algo que ellos desconocían y se les hizo fácil acabar con todos ahí. Atacarlos sería un grave error. El principio fue sencillo, acabaron con la vida de casi todos y los pocos que escaparon fueron a dar aviso a Baltazar, quien al enterarse de lo sucedido, tomó su hacha y salió rápidamente hasta el pueblo acompañado por casi todo su ejército. Mientras tanto, cuando un soldado hacía guardia por los alrededores de la zona, los vikingos ya habían llegado. Cuando él quiso correr, uno de los vikingos logró cortar una parte de su abdomen provocando una herida casi mortal, pero logró escapar para avisar a los demás. Se notaba cansado, llegó jadeando mientras cubría su herida. «Rey Wyrkin», gritó un moribundo soldado. «Se aproxima un grupo grande de vikingos, lo mejor sería retirarnos por ahora, su ejército no está completo y eso podría ser una desventaja para nosotros», sugería el soldado alterado y angustiado por la situación. Esperaba una respuesta adecuada pero en su lugar, el rey solo le miró indiferente, se acercó a él y cortaría su cabeza de un solo tajo. «Miserable infeliz, un verdadero guerrero no huye del campo de batalla. ¿Alguien más también quiere irse?», preguntó el rey a los que estaban con él, y todos se negaron. «Comprendo, hay que dar la bienvenida a nuestros invitados. Preparen sus armas». Al terminar de hablar, cada soldado se preparó para luchar y cuando vieron cómo se acercaban los vikingos, un solo pensamiento unió a todos. «Son demasiados». Rápidamente fueron rodeados, habían sido superados en número y era claramente evidente. «Rey Wyrkin, ¿con qué derecho crees que puedes venir a mis tierras y atacar a mis pueblos?», preguntó un hombre que caminaba a la dirección del rey, y era seguido por un gran ejército. «Si sabes mi nombre sabes de lo que soy capaz. La pregunta sería, ¿quién eres tú?», cuestiona el rey Wyrkin mientras empuñaba su espada. «Mi nombre es Baltazar, pero la gente de otros reinos me conoce de otra manera. Haber atacado uno de mis pueblos hará que pagues con tu vida», respondió Baltazar, quien rápidamente atacó a Wyrkin. Sus armas chocarían, pero la fuerza de Baltazar se hizo notar, haciendo que retrocediera su rival por la potente fuerza de su golpe. «Es demasiado fuerte, ahora veo por qué lo consideran alguien temido», pensaba para sí mismo Wyrkin, el cual se ponía de pie nuevamente para reincorporarse a la pelea, al mismo tiempo que gritó a todos sus soldados a atacar. Cada ejército luchaba fervientemente para salir victorioso. Una batalla que no daba paso a la debilidad. Pero en esas condiciones, Wyrkin comenzaba a perder. Su error fue subestimar a su enemigo. Varias victorias y años de experiencia hicieron que se confiara. Cada minuto transcurrido, la derrota era inevitable. Wyrkin comenzó a debilitarse y su ejército había sufrido demasiadas bajas. No había manera de invertir los papeles. Pero aún no daba paso atrás y seguía peleando con todas sus fuerzas. Baltazar se detuvo momentáneamente y le dijo: «Desafiar al rey del norte fue tu mayor error. Escuché historias sobre ti, pero no pensé que fueras tan débil y patético».
Cuando Wirtkin escuchó esas últimas palabras, se llenó de coraje e ira e intentó atacarlo mientras tenía la guardia baja. Pero poco pudo hacer contra Balthazar. Ante esto, Balthazar dio un golpe limpio al rostro de Wirtkin y lo haría caer fuertemente de espalda. Balthazar comenzaba a reír, tenía en el suelo a alguien que creían que era invencible. Para Balthazar, su victoria estaba garantizada y Wirtkin no significaba ningún riesgo para él. Aunque pierda esta noche, no creas que habrás acabado conmigo, siempre habrá alguien más fuerte que uno mismo. Y tú, no serás más fuerte que yo. Wirtkin gritó con gran coraje y se puso de pie nuevamente para seguir luchando con las pocas fuerzas que le quedaban. Balthazar no se esforzaba ahora, estaba tranquilo, incluso hasta en su manera de pelear se notaba su seguridad. Balthazar tomó cierta distancia y dirigió unas palabras hacia Wirtkin, las cuales serían: debo reconocerte una sola cosa, has tenido el valor de desafiarme y eso es algo que pocos harían. Y por eso, te daré una muerte rápida. Balthazar empuñó su hacha con las dos manos, y con un solo movimiento terminó por cortar la cabeza de Wirtkin. Una escena sangrienta ocurrió ante la vista de todos, dejando perplejos a los soldados de Wirtkin, mientras que los vikingos alzaban sus armas en señal de victoria de su rey Balthazar. Él solo recibió una herida en su brazo que no significaba ningún riesgo. Al ver a Wirtkin en el suelo, y ver a su alrededor el desastre que ocasionó su disputa, Balthazar, al ya no tener motivos por los cuales seguir ahí, les dijo a todos que trajeran la cabeza de Wirtkin y matarán a todos sus soldados, los cuales fueron ejecutados a las afueras de los límites de su territorio. Mientras que en otro lugar, en un castillo en ruinas, Morrigan había sido informada de la muerte del rey Wirtkin, algo a lo que no le dio ninguna importancia. Solo se recostó en una cama mientras cubría una herida que tenía justo en el centro de su pecho, herida que fue hecha por la diosa Dinel. Morrigan recordaba lo que le había pasado y apretaba sus puños mientras decía: cuando mis heridas sanen, acabaré con todo Ymel. Algunos que cuidaban de ella escucharon lo que dijo y no pudieron evitar el preocuparse y decirle que lo mejor sería esperar a que ella recuperara todo su poder. 23 años habían pasado después de aquella guerra y la muerte del rey Wirtkin. Su hermano, el rey David, ocuparía su lugar como el nuevo rey de Daugerfall. Cuando se enteró de la muerte de su hermano, él se encontraba en otro lugar justamente cuando todo eso sucedió. Su hijo llamado Daniel, admiraba y tenía gran aprecio por su tío. La noticia lo hizo pedazos y se juró a sí mismo acabar con quien lo había matado. Durante una mañana, los padres del príncipe Daniel irían a una reunión con otro reino para hablar sobre unos asuntos de política entre más trivialidades. Durante su ausencia él se quedaría al cuidado del pueblo. Él preguntó cuánto tiempo tardarían. Sus padres le respondieron que esperaban no tardar más de 5 días. Después de hablar se despidieron de él y partieron del reino. La noche llegó a aquel lugar, y en una habitación yacía dormido el joven príncipe, quien soñaba con aquella historia de la Gran Guerra. No tardaría tanto en convertirse en una pesadilla para él. En aquel sueño, se veía a sí mismo sobre un gran charco de sangre, miró sus manos las cuales estaban sucias y heridas. El lugar donde se encontraba era caótico, caminaba por senderos en donde solo encontraba cuerpos sin vida. Detrás de él, escucharía la voz de una mujer que le llamó por su nombre, buscó a su alrededor para dar con la dueña de aquella voz y al ver de quién se trataba, frente a él, apareció un hombre que se acercó a gran velocidad para atacarlo con su filosa espada, pero, fue en ese justo momento en el cual despertó, asustado y cansado se levantó, tocó su cuello y tragó saliva. Una pesadilla. Se dijo a sí mismo, lo único que recordaba de esa terrible pesadilla, fue la voz de aquella extraña mujer que le llamaba. Aún con miedo se recostó mientras pensaba en lo que había soñado. ¿Acaso será una visión? ¿Una advertencia? Algunas preguntas llegaron a su cabeza y entre más intentaba hallar una respuesta para cada una, más preguntas surgían. Unos minutos después, el sol comenzó a dar calor y brindar de su luz, los rayos del sol buscaban la manera de penetrar en aquel gran castillo, las grandes cortinas que le impedían el paso, fueron abiertas de un momento a otro por una de las sirvientas, haciendo que Daniel despertara con algo de enfado y cansancio a causa de su pesadilla, frotaría sus ojos y preguntaría sobre sus padres. Desde el día que ellos habían salido, habían pasado 7 días y no sabía nada de ellos. Una de las sirvientas le respondió: sus padres aún no regresan, pero se espera a que regresen en 2 días, mientras tanto, debes seguir las indicaciones que le dieron. Daniel se levantó y pidió que lo dejara solo, daría un gran suspiro, se acercó a un espejo y se miraría por un momento, hasta que por unos segundos detrás de él apareció un gran hombre empuñando una espada.
rápidamente Daniel se daría media vuelta y caería al suelo por la sorpresa. Pero a su alrededor no había nadie, seguía solo en sus aposentos, no sabía qué pasaba o a qué se debían esas visiones. Dejó de lado todo eso y se vistió para salir del lugar e ir con su amigo. La infancia que tuvo no fue tan mala, siendo hijo de la realeza, nació con grandes privilegios y sin preocupación alguna si de lo material se trataba. Poseía de lo mejor que podía ofrecer su reino, pero las lecciones y clases que eran dadas por sus maestros se le hacían aburridas. Lo que más disfrutaba hacer, era salir con su amigo e ir de cacería, mas esto fue prohibido para todos en el pueblo, pues tenían cientos de enemigos. Ese día, Daniel y su amigo se reunieron para ir a cazar, e ignoraron las advertencias que el rey había dicho. Además, ¿quién podría detener al hijo del rey? Mientras se adentraban al espeso bosque, hablaban sobre sus vidas y lo que quisieran ser de grandes. Uno de ellos quería dirigir un gran ejército y conquistar pueblos completos, otro de ellos quería seguir el legado de su padre y de su tío. Víctor, el mejor amigo del príncipe Daniel, lo miró fijamente y le diría: ¿en verdad quieres estar sentado en ese aburrido asiento más grande que mi mesa? ¿Por qué no mejor nos vamos y creamos nuestro propio pueblo? ¿Acaso te gusta seguir siempre órdenes de los demás? ¿Tan perfecto y educado eres? Con una sonrisa, el príncipe Daniel le respondió: amigo, tú eres un espíritu aventurero, pero yo no creo poder hacer todo eso que dices. Tienes razón, se escucha aburrido ser rey, pero es mi deber seguir el legado de mi padre. Tú no comprenderías la responsabilidad que tendré cuando ese día llegue. Víctor se disgustó un poco por esa respuesta y le dijo con un tono de voz más seria: ¿acaso crees que no comprendo? ¿En verdad tan tonto me veo? Permíteme recordarte que soy el hijo del capitán del ejército de tu padre. Algún día igual yo estaré al frente de todas esas personas, y es algo similar a lo que tú haces, solo que mi trabajo será obedecer a las órdenes del nuevo rey, además que debo hacerme cargo de sus vidas, protegerlos con la mía. ¿Cuántas vidas tu padre ha tenido que salvar? Solo dar comida, agua y refugio a esa gente, no lo hace un rey. Un rey debe lograr grandes hazañas, debe transmitir seguridad a su pueblo. Si yo me pongo una corona, eso no me convierte en rey, eso se debe ganar, así como el respeto. Tras oír esto, el príncipe Daniel le respondería un poco molesto: deja de ser ridículo, mi padre ha salvado más vidas que el tuyo, ellos solo se encargan de vigilar y hacer lo que se les ordena, ellos mismos juraron su lealtad a mi padre, además, necesitan del dinero y eso solo nosotros podemos darles. Víctor se molestó, dejó de lado su arco y se puso delante de Daniel y le diría: no creas que dejaré que hables así de mi padre y de sus compañeros, todos ellos a los que tanto discriminan y ven con lástima, no le entregan sus vidas a tu padre, ellos están dispuestos a pelear por su familia, no como ustedes que solo se esconden en su enorme castillo mientras nos mandan a pelear. Ustedes mismos son unos asesinos, incluso, tu padre ha asesinado a más personas que todos nosotros. Exclamaba furioso el hijo del capitán de la Guardia Real, pero fue interrumpido por el príncipe. Creo que sería mejor que volvamos al pueblo, Víctor, ya no tengo ganas de cazar. Ofuscado, Víctor haría un último comentario. ¿Por qué, Daniel? ¿Acaso el niño rico se ofendió? Solo te diré una cosa, un rey sin un pueblo y sin un ejército, no es rey de nada. Daniel decidió no responder, no quería alargar más esa discusión y se disculpó por lo que dijo. Víctor se calmó un poco e igual haría lo mismo. Cuando estaban por irse, el viento comenzó a soplar con más fuerza y los árboles se sacudieron bruscamente. Eran claros ejemplos de que algo muy extraño estaba pasando, nunca había sucedido algo similar. Aquel bosque en el que se adentraron solía ser muy tranquilo y últimamente han habido cambios que no eran naturales. Al estar a la entrada del reino, el clima se tornó más violento y esto alarmó a todos. Los guardias se encargaban de mantener seguros a los habitantes. Se había formado una fuerte tormenta. Daniel se despidió de Víctor y él haría lo mismo para después caminar de regreso a su hogar a las orillas del reino. Uno de los guardias se acercó a Daniel mientras le pedía que lo acompañara dentro del castillo, pues era peligroso estar afuera con ese clima. Daniel era un chico que admiraba en gran manera a su tío, un rey sin temor a nada, cuya mentalidad era ser el más fuerte de todos y gobernar el mundo, pero para su desgracia, se encontró con el final de su camino. Daniel quería seguir sus pasos, le gustaba escuchar las historias de sus conquistas y los viajes que hacía, esto despertó el mismo deseo de ser como aquel al que tanto idolatraba, así que buscaría conseguir aquello que su tío no logró, y retomaría su sueño de conquistar todos los imperios y tenerlos bajo su reinado.
Durante su infancia, nunca fue alguien con dotes para ser un gran guerrero a diferencia de Víctor, quien era uno de los mejores. Su padre, quien lideraba el gran ejército del padre de Daniel, lo entrenó sin descanso desde muy pequeño, por lo que era alguien altamente experimentado en combates, además de ser uno de los pocos que estuvo peleando al lado del mayor rey de todos, Wild King, un hombre que era considerado como símbolo de miedo y respeto, e incluso, levantaron una estatua en su honor. Al menos solo en su reino y lugares cercanos. Víctor sentía cierto odio hacia él y hacia su familia, pero debido a su amistad con Daniel, sus pensamientos eran alterados y no pensaba claramente. Daniel por su parte, lo veía como lo que él siempre quiso ser, un diestro guerrero, él anhelaba con gran fuerza tener su mismo talento en combate. Ambos jóvenes eran muy diferentes, uno buscaba el mismo sueño que su tío, otro buscaba la respuesta de algo que lo había dejado marcado durante todos los años que había estado en el reino de su amigo Daniel. En algunas ocasiones, Víctor era quien le enseñaba a cómo usar una espada a Daniel, el cómo defenderse y cómo atacar, pero a pesar de sus esfuerzos, no lograba ser tan bueno como los demás, a pesar de carecer de esa habilidad. Daniel se destacaba mejor en la forma de organizar y planificar un ataque, él era un gran estratega a pesar de su corta edad, y fue gracias a esa inteligencia que llevó muchas misiones con éxito y les garantizaba la victoria a su ejército. Por el lado del padre de Víctor, él no mantenía buena relación con ellos, había algo acerca del pasado que él y su hijo sabían, y por ahora, no era el mejor momento de decirlo. Más allá del reino de Daggerfall, 6 reinos crecían rápidamente y al igual que ellos, algunos hicieron alianzas con otros reinos, pero el rey David, rey de Daggerfall, rechazaba toda solicitud de alianza. Rechazó las alianzas de los ejércitos de los Corintias, Petref y los Nefilim. Estos 3 ejércitos, cuyo poder y fuerza es abrumador, eran considerados muy peligrosos y una amenaza, después del ejército del rey David, los llamados Krieger. Los demás reinos no poseían alto poder de combate, pero tenían grandes recursos muy valiosos para los demás, por lo que los Corintias y los Nefilim formaron una alianza para no estar vulnerables ante los demás. Entre estos 6 reinos, 2 reinas, una de ellas llamada Elizabeth y la otra Ebenezer, tenían los reinos con la mayor flota naval, poseían numerosos barcos y tenía una alianza con los vikingos y con los Nefilim. Sus reinos, mejor conocidos como Mora y Saethi, eran de los más respetados por los demás, esto se debía a la producción tan grande que podían lograr en cuanto a armas, escudos, armaduras y caballos. Cada reino poseía sus ventajas y debilidades, y pronto, se darían cuenta que las leyendas y los sucesos de hace más de 20 años, volverían a repetirse. Por ende, algunos se han dado la tarea de ir en busca de las armas que la diosa Dimel había creado, con el único fin de garantizar su seguridad y la de su pueblo y sobre todo, hacer frente a las adversidades.